Muy buenas noches a todos. Hoy estaremos presentando los temas de la unidad número 3, con el tema principal, la corteza cerebral. Este grupo está conformado por Ilonka Reyes, Albairis García, Mariali Domínguez, Kensley Batista, Yarolin García y quien les habla, Yomeiri Tavares. Esperamos que sea de total agrado y de mucho entendimiento. Gracias. Hola, mi nombre es Ilonka Reyes Vargas y yo les voy a hablar acerca de las funciones intelectuales del cerebro. Y es que es importante mencionar que en estas se destacan tanto el aprendizaje como la memoria, pero yo me voy a inclinar específicamente en el aprendizaje, mientras que otra de mis compañeras se va a inclinar en la memoria. Y sin más preámbulos, entramos al tema y decimos que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren y modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Todo esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, la observación y sobre todo el razonamiento. Es importante resaltar que asimismo es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas dimensiones, conceptos, procedimientos, actitudes y sobre todo valores. El aprendizaje humano está relacionado tanto con la educación como con el desarrollo personal. Y es que debe de estar orientado adecuadamente y es óptimo cuando el individuo está motivado. El estudio sobre cómo aprender interesa tanto a la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, las cuales recogen las peculiaridades tanto como particular, digamos, de cada etapa del ser humano, del desarrollo del ser humano. Y es que el aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo, donde este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. Es muy importante mencionar que el proceso fundamental de todo aprendizaje es la imitación. Y es que la imitación no es más que la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, pues las personas, digamos que aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir, digo yo, y desarrollarse en una comunidad. Dentro del aprendizaje humano es importante resaltar que pueden aparecer trastornos, tanto en la dificultad de aprender como en el lenguaje hablado, la lectoescritura, en la coordinación, el autocontrol, la atención, entre otras cosas. Estos afectan tanto la capacidad para interpretar lo que se ve como lo que se escucha, o simplemente para integrar una información desde diferentes partes del cerebro, donde estas limitaciones pues, pueden manifestarse, digamos, de muchas maneras diferentes. Ya puede ser a través del cansancio, de un problema cognitivo, entre muchísimas cosas más. También está que para lograr la disminución de estos trastornos, pues existen diferentes estrategias de aprendizaje, las cuales es importante resaltar que son un conjunto de actividades y técnicas que están planificadas, sobre todo para facilitar lo que es la adquisición, el uso de la información o simplemente el almacenamiento. Y es que por otra parte, pues dichas estrategias se clasifican de acuerdo con el objetivo que persiguen. Y es que existen dos estrategias que son la estrategia primaria y la estrategia de apoyo. Es importante resaltar que la estrategia primaria pues se aplica directamente al contenido por aprender. Estas tienen diferentes etapas que son paráfrasis, que es la explicación de un contenido mediante palabras propias. Está la de categorización, que es organizar categorías con la información. Está la de redes conceptuales, que permiten tanto organizar la información como reorganizarla por medio de diagramas. Y también está la de imaginería, que es donde la información es presentada, pero sin nada físico, o sea, mentalmente, sobre todo con imágenes.
Por otra parte, se encuentran las estrategias de apoyo, que estas se utilizan para crear y mantener un ambiente que favorezca el aprendizaje. Estas también se dividen tanto en planificación como en supervisión. Y es que la de planificación, como su nombre lo indica, pues se deberán planificar las situaciones y los momentos para aprender, mientras que la de supervisión, pues en esta se deben desarrollar lo que es la capacidad tanto de introspección como de autoguía durante la tarea para conocer lo que es un propio estilo de aprendizaje. Esto puede ser, por ejemplo, a través de ver, escribir, oír, hacer o simplemente hablar. Por otra parte, pero no menos importante, tenemos los factores que intervienen en el aprendizaje. Y es que para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales. Estos factores fundamentales son la inteligencia, los conocimientos previos, las experiencias y las motivaciones. Y es que a pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria, porque cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender y resulta totalmente fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender, o no solo el estudiante, también cualquier persona. Aunque la motivación se encuentra a veces limitada tanto por nuestra personalidad como nuestra fuerza de voluntad. Pues la experiencia, que es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere de determinadas técnicas básicas, donde se encuentran las técnicas de comprensión, vocabulario, de conceptualización, de organización, de selección, entre muchísimas otras más. Es necesario, sobre todo, una buena organización y planificación para lograr dichos objetivos. Por otra parte, es importante saber que intervienen otros factores que están relacionados con lo anteriores, pero con la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y sobre todo la distribución del tiempo para aprender. O también puede ser por las llamadas teorías del aprendizaje. Existen diferentes tipos de aprendizaje y esto es muy importante resaltarlo. Dentro de estos podemos mencionar el aprendizaje receptivo, que en este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. También está el de descubrimiento, que el objetivo de este es descubrir que los alumnos lleguen o simplemente que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo, o sea, como que una cosa los lleva a la otra. También se encuentra el repetitivo, que es aquel tipo de aprendizaje que se caracteriza por la repetición constante, donde a través de este método, pues, se intentan ubicar los conocimientos en la memoria a largo plazo. Un ejemplo de este, no nos vamos a ir más lejos, es el estudio del abecedario, que se nos queda para siempre. También es el significativo, que según Ausberg, es cuando un estudiante asocia tanto la información nueva con la que ya posee. También está el observacional, que ocurre al observar el comportamiento de los demás y el cual es una forma de aprendizaje social que adopta, digamos, diversas formas basadas en diversos procesos. Está el aprendizaje latente, que es aquel en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero que no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. Por otra parte, tenemos la teoría de la las teorías del aprendizaje, donde existen diversas teorías del aprendizaje, donde cada una de ellas analiza desde una perspectiva diferente y sobre todo particular. Las teorías del aprendizaje, digamos que pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Puede ser numerosos psicólogos y pedagogos donde han aportado amplias teorías en la materia. Y es que existen diferentes teorías del aprendizaje, como ya lo mencioné anteriormente. Y dentro de estas podemos mencionar la que más han tenido peculiaridad o simplemente las que más han sido mencionadas en la psicología. Y está la psicología cognitiva,
la cual trata el estudio científico de la mente humana, estudia estructuras, procesos y repeticiones o representaciones, trata el modo como las personas perciben, aprenden y recuerdan y piensan sobre la información. También está la teoría del aprendizaje social, que se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación y la imitación del comportamiento que vieron. Estos modelos demuestran que el aprendizaje se puede dar de muchísimas formas. Por ejemplo, a través de la lectura puede ser, o simplemente a través de ver la televisión. También tenemos la teoría sociocultural, que es una teoría del aprendizaje, donde esta teoría es una corriente de la psicología desarrollada por Vygotsky, es muy mencionada sobre todo, donde según él, el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de la interacción social. Esto ha sido todo de mi parte. Hasta aquí ha llegado mi exposición, pero antes que todo, pues me despido con esta frase de Sigmund Freud que dice: estamos dispuestos a reconocer imperfecciones en nuestro conocimiento y añadir toda modificación que pueda significar un progreso. Muchas gracias por su atención, espero y lo hayan entendido todo. Buenas, mi nombre es Albairis García Peralta y yo voy a darle continuación al tema de funciones intelectuales del cerebro, aprendizaje y memoria. Mi compañera estaba hablando acerca del aprendizaje. Ahora yo estaré desarrollando las funciones intelectuales de la memoria. La memoria. Los recuerdos en esta se almacenan en el cerebro al variar la sensibilidad básica de la transmisión sináptica entre las neuronas como consecuencia de la actividad nerviosa previa. Las vías nuevas o facilitadas se llaman huellas de memoria. Son importantes porque una vez que quedan establecidas es posible activarlas de formas selectivas por los pensamientos de la mente para reproducir los recuerdos. La memoria se divide en dos: memoria positiva y negativa. La positiva obedece a la facilitación de las vías sinápticas, el cual se denomina la sensibilización de la memoria. Y la negativa es la inhibición de las vías sinápticas, encargada de su transmisión y de su efecto resultante. La memoria se clasifica en memoria a corto plazo, en memoria a medio plazo y en memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo abarca los recuerdos que duran segundos o como máximo minutos, a no ser que se convierta en recuerdos a largo plazo. La memoria a medio plazo dura entre días y semanas, pero a continuación se desvanece. Se llevan a cabo el mecanismo molecular de la memoria a medio plazo, el cual se presenta el mecanismo de la memoria a largo plazo, del efecto de la habituación sobre el terminal sensitivo. Obedece al cierre creciente de los canales de calcio que atraviesan la memoria del terminal. La memoria a largo plazo, una vez almacenada, puede recuperarse años más tarde e incluso después de toda una vida. Esta no tiene tiempo definido, se da solamente por cambios estructurales de la sinapsis, los cuales son el aumento de los puntos para la liberación de vesículas con sustancia neurotransmisora, el aumento de la cantidad de vesículas transmisora liberada y el aumento del número de transcursores resinápticos y variaciones de
las espinas dendríticas. La consolidación de la memoria. Para que la memoria a corto plazo se transforme en memoria a largo plazo, capaz de evocarse semanas o años más tarde, debe quedarse consolidada. Es decir, la memoria a corto plazo se activa repetidamente, pondrá en marcha unos cambios anatómicos, físicos y químicos en las sinapsis, que son responsables del tipo de memoria a largo plazo. Este proceso tarda de 5 a 10 minutos en producir una consolidación mínima y 1 hora o más para una consolidación profunda. El cerebro posee una tendencia natural a repetir la información recibida, especialmente si capta la atención de la memoria. Los recuerdos nuevos se codifican durante la consolidación. Uno de los rasgos más importantes de la consolidación consiste en que los recuerdos nuevos se codifican en clases diferentes de información. La importancia de determinados componentes específicos del cerebro en el proceso de la memoria. Está el hipocampo, que es la porción más medial de la corteza en el lóbulo temporal, donde se pliega un principio siguiendo un sentido medial por debajo del cerebro y después un sentido ascendente hacia la cara interior del ventrículo lateral. Para finalizar, es importante saber que la memoria es uno de los campos más apasionantes de la neurociencia. A pesar de los avances, aunque conocemos muy poco de cómo nuestro cerebro codifica, almacena y recupera la información, un cerebro humano estándar contiene alrededor de 1 billón de neuronas, capacidad para formar 1 trillón de interconexiones sinápticas entre ellas. La memoria empieza a formarse en el útero y se conoce como memoria fetal o prenatal, y se cree que comienza a crecer a partir de los 4 meses, o sea, a formarse. Esta no se localiza en un lugar específico, sino que está designada por el cerebro, aunque no se conoce. Hasta aquí mi parte, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Mariali Domínguez. Yo les estaré hablando sobre las funciones de las áreas corticales específicas, áreas de la asociación. En la época de la Primera Guerra Mundial, no se conocía con exactitud todas las funciones de nuestro cerebro, de las áreas de nuestro cerebro. Pero en esa época habían algunos soldados que tenían heridas de bala y se encontraban algunos fragmentos de esa bala en su cerebro, y se estudiaron para así para ver si existía algunos cambios debido a estas lecciones. En años recientes, algunos neurólogos y neurocirujanos documentaron algunos cambios en las funciones cerebrales debido a algunos tumores y otras lecciones específicas que se involucraran dentro de las áreas del cerebro. Dentro de las áreas encontramos las áreas motoras. Dentro de esta encontramos lo que son la corteza motora, la corteza premotora y el área de Broca o centro del lenguaje. El área motora se encuentra y ocupa la mitad del lóbulo frontal, y está dividida, como anteriormente le mencioné, por la corteza motora, premotora y el lóbulo frontal.
que estas ocupan lo que son los movimientos musculares. La corteza motora está ubicada delante del surco central y esta se encarga de todos los movimientos del cuerpo, específicamente en los movimientos finos de los dedos, o sea, los movimientos del pulgar y los demás dedos. También se encarga de los movimientos de los labios, al igual que la boca. Y en movimientos finos también, como los dedos de los pies. También tenemos lo que es la corteza premotora, que esta se encuentra localizada delante de la corteza motora. Esta se encarga de combinar algunos movimientos. Se encarga de combinar movimientos, en el cual en esta área se encuentran agregadas, o se trata de almacenar todo el conocimiento aprendido de los movimientos diestros, para así incorporarlos a lo que son movimientos aprendidos para desarrollar alguna actividad atlética. También encontramos aquí lo que es el área de Broca. El área de Broca está localizada delante de la corteza motora, al lado, al borde lateral de la corteza premotora, y esta se encarga de combinar los movimientos de la laringe con la boca, para así producir lo que es el habla. En este caso, este tipo de desarrollo simplemente se da en un solo hemisferio, y es el hemisferio izquierdo. Alrededor de 19 a 20 personas, incluyendo los diestros, y la mitad de todos los zurdos. Ahora bien, yo le estaré hablando sobre la asociación, o sea, sobre las áreas de la asociación, donde estaré mencionando lo que son área de asociación área pariento temporo occipital. Estos son, están ubicadas en los lóbulos parentales, temporales y occipitales, que están integrando con diferentes funciones muy importantes dentro de los seres humanos, que dirigen lo que son informaciones procedentes de los sentidos, como el tacto, el oído y la vista. Resulta fundamental, como dije anteriormente, para el ser humano, puesto a que gracias a ellos podemos obtener gran medida de informaciones o vincularnos procedentemente de vías perceptivas. Esta permite algunas funciones a las cuales le estaré mencionando ahora mismo. Dentro de esta permite el simbolismo, la interpretación y el entendimiento de la realidad, al igual como un conjunto de todo. También permite la percepción consciente y la orientación. Gracias a ella, concretamente a la situación en un hemisferio izquierdo, también somos capaces de interpretar el lenguaje tanto escrito como también oral. También se encuentra lo que es la corteza asociativa prefrontal, que está situada por delante de la corteza motora. La corteza prefrontal es una de las áreas cerebrales más vinculadas, que tiene al respecto el control de la gestión de nuestra conducta, a medida de cómo estamos siendo responsables de cómo somos. En realidad se encarga principalmente de las tareas cognitivas de gestión conductual, incluyendo los aspectos de planificación, la toma de decisiones y la inhibición de la conducta. Esta área, aparte un conjunto de funciones cognitivas y ejecutivas,
así como también la formación de la personalidad de cada uno de nosotros. Gracias a ella somos capaces de poder adaptarnos a situaciones tanto laborales como sociales, al igual que nos da la oportunidad de elaborar estrategias y metas. También resulta relevante la expresión del lenguaje debido al importante papel que juega el área de Broca. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Kensley Batista, integrante del grupo número 2 de exposición con el tema asociaciones límbicas, donde voy a estar tocando lo que es el sistema límbico, sus funciones, su ubicación y las lesiones que se pueden presentar en dicho asociación o sistema. En primer lugar, tenemos que el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza. Tiene como funciones, el sistema límbico es el encargado de regular las emociones, aunque diversos autores lo llaman el cerebro emocional. No es su única función, también tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria. Y dentro de las funciones también se encuentra que el sistema límbico tiene como función recibir e integrar la información procedente de muchas áreas del cerebro, lo que permite que la persona pueda experimentar y expresar emociones. También ayuda y contribuye con la información y la recuperación de recuerdos. También ayuda a que las personas puedan conectar los recuerdos emocionales experimentadas en la formación de estos recuerdos. Tenemos que su ubicación, el sistema límbico, ya que está formado por una serie de estructuras complejas, su ubicación se encuentra alrededor del tálamo, debajo de la corteza cerebral. Las lecciones que se presentan en dicho sistema, tenemos una muy conocida que es las convulsiones, que se organizan por la lesión en el área del lóbulo temporal, en el que el lóbulo límbico por lo general duran solo unos minutos. Al principio de este es posible que la persona no sea capaz de controlar sus sentimientos o pensar con claridad. Y también es posible que la persona perciba olores desagradables, los cuales no existen. Y eso es un tipo de alucinación. Puede parecer aturdida e inconsciente de su entorno y realizar movimientos automáticos, por ejemplo, como tragar repetitivamente o chasquear los labios. Tenemos que durante la convulsión algunas personas experimentan cambios de personalidad como falta de humor, religiosidad extrema y obsesiva. La persona también puede presentar una imperiosa necesidad de escribir. En dichas lesiones también tenemos que, debido a que el sistema límbico está compuesto por muchas estructuras del cerebro, cuando se producen esas alteraciones o enfermedades en algunas partes en específico, se podrá encontrar afecciones en la regulación de las emociones,
en la memoria, en el olfato y demás mecanismos de recompensa y las funciones hemostáticas. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Con mi compañera que continúa. Hola, mi nombre es Yarlin García y les estaré hablando sobre las funciones principales de la corteza parieto-occipital. Para iniciar, me gustaría definir un poco lo que es la corteza occipital y la gran importancia que tiene. El lóbulo occipital es la región del cerebro que se localiza en la parte posterior de cada hemisferio cerebral y que se dedica principalmente a regular, coordinar y procesar la visión y todos los pasos que componen esta sensibilidad especial. Por lo que cuando se lesiona alguna de estas zonas, podemos encontrar como síntomas principales alteraciones visuales, pero también cognitivas. El lóbulo occipital es fundamental no solo para captar estímulos visuales, sino también para responder a ellos y experimentar emociones acorde a lo que vemos. Su importancia resulta más evidente al analizar las consecuencias que tienen las lesiones como el traumatismo en esta región del cerebro y pueden ocasionar incapacidad para detectar movimientos, problemas al percibir los colores, la pérdida de visión, alucinaciones e incluso epilepsia. Ahora sí pasamos a lo que son las funciones principales de la corteza parieto-occipital. Hay 7 funciones principales y estas son: la primera es el mapeo visual general, que ayuda al razonamiento espacial y la memoria visual. El lóbulo occipital estimula la memoria y el almacenamiento de recursos visuales, ya que visualizar imágenes nos hace acceder a recuerdos que tenemos almacenados. La 2. La determinación de las propiedades de los colores de los objetos en el campo visual. 3. La evaluación de la distancia, el tamaño y la profundidad. 4. La identificación de los estímulos visuales, en particular los rostros y los objetos familiares. 5. Captar el movimiento puesto en el lóbulo occipital. También es la que permite que incluso cuando algo ligeramente fuera de nuestro campo visual, reaccionemos de forma como que se mueve. La 6. La transmisión de la información visual a otras regiones del cerebro, de manera que los lóbulos cerebrales puedan codificar los recuerdos, asignar el significado, respuestas lingüísticas y de este modo responder continuamente a la información del mundo que nos rodea. Y por último, la número 7, que es percibir datos visuales primarios procedentes de los sensores de la percepción en la retina de los ojos. Hasta aquí, gracias por su atención y los dejo con mi compañera Yomeiri. Buenas, mi nombre es Yomeiri Tavares y les estaré hablando sobre 3 temas muy interesantes, los cuales son el pensamiento, la conciencia y la memoria. Empezaré por el primero, que es el pensamiento. Muchas veces resumimos todos los procesos mentales relacionados con el intelecto llamándolos simplemente pensamientos. Sin embargo, la realidad es más compleja que este concepto tan abstracto. En realidad, la psicología individual de cada persona está compuesta por varios tipos de pensamiento. Cuando tomamos una decisión, cuando realizamos cálculos mentales o cuando reflexionamos sobre temas que tienen que ver con la política, por ejemplo, estamos utilizando diversos procesos mentales, los cuales se guían por distintas lógicas, incluso involucran distintas partes del cerebro. Ahora estaré hablando sobre qué es el pensamiento. Bueno, el concepto del pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, involuntarios, voluntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento,
relacionados entre sí. Ahora bien, los pensamientos no existen como actividad intelectual pura, ya que siempre van de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamado sistema límbico. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad, no son ajenos a los sentimientos y a las emociones. Ahora estaré hablándoles sobre los principales tipos de pensamientos. Algunos los estaré nombrando y otros los estaré dándole la definición. El primero es el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de la afirmación basadas en las ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia, Francia está en Europa, concluiremos que René Descartes, que vivía en Francia, era europeo. El segundo es el pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de las afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos genera ideas generales. Por ejemplo, si observamos que las palomas tienen pluma, los avestruces tienen plumas y las garzas también tienen pluma, podemos concluir que estos tres animales forman parte de una categoría abstracta llamada saurópsidos. El 3 es el pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a la conclusión viendo el modo en que interactúan entre sí estos fragmentos. El 4 es el pensamiento creativo. El 5, pensamiento suave. El 6, pensamiento duro. El 7, pensamiento divergente. El 8, pensamiento convergente. Y por último, el 9, pensamiento mágico. El siguiente tema a mencionar es la conciencia. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocer los atributos esenciales. Es un poco difícil de explicar la conciencia, pero básicamente la conciencia se podría explicar como el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquiridos en la cultura que nos ha tocado vivir. La conciencia es un estado mental solo asequible por el propio sujeto, que le permite analizar cómo se percibe a sí mismo como ser autónomo, interactuando con los estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos para después poder reflexionar e interpretar esos estímulos relacionándolos con su memoria y construir su realidad. La conciencia es la capacidad del ser humano de definir qué cosa está bien y qué cosas están mal. Esta permite a la persona en particular mirarse como alguien que es capaz de transformar el mundo o, por otro lado, también verse sujeto a situaciones irrelevantes. La conciencia permite al ser humano actuar en concordancia con su entorno. Cuando distinguimos lo que está pasando en nuestro yo y logramos conceptualizar eso en nuestro mundo interior, se dice que tenemos conciencia. La conciencia posee unas características muy diferenciadas. Estas son totalidad, intencionalidad,
dinamismo, subjetividad, conocimiento y conocimiento certero. Pero se dice que hay dos clases de conciencia, la psicológica y la moral. La primera la podemos referir a la capacidad del ser humano de regresar una y otra vez una acción realizada. Esta viene desde el interior para realizar un análisis al exterior. El último tema a mencionar es la memoria. Lo que comúnmente conocemos como memoria, recordar algo, suele ser un concepto general, porque se suele solo hablar de la memoria a largo plazo. Pero existen otros tipos de memoria, como la memoria a corto plazo y la memoria sensorial, que participan en la formación de esta memoria más duradera. De hecho, a través de varias décadas de investigación científica, se sabe que estas distintas variedades de memoria siguen lógicas diferentes y se fundamentan en partes diferentes del cerebro. Ahora veamos la definición concreta de memoria. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Clasificación y tipos de memoria. Existen distintos tipos de memoria y William James fue pionero en formular la distinción entre estas, pues concluyó que existía la memoria primaria y la memoria secundaria. Más tarde apareció la denominada teoría multialmacén de Richard Atkinson y Richard Chifrin, que entendían que la información va pasando por diferentes almacenes de la memoria a medida que se va procesando. Según esta teoría, contamos con tres distintos tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria primaria y secundaria de James harían referencia a la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, respectivamente. Bueno, la memoria sensorial. La memoria sensorial que nos llega a través de los sentidos es una memoria muy breve, dura entre 200 y 300 milisegundos. Inmediatamente desaparece o se transmite a la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo. Bueno, la memoria a corto plazo, cuando se ha seleccionado y entendido la información en la memoria sensorial, pasa a la memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa o memoria de trabajo. Su capacidad es limitada, entre 7 a 2 elementos, y realiza dos funciones. Por un lado, mantiene información en la mente, no estando dicha información presente. Por otro lado, puede manipular esta información permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos superiores y, por lo tanto, no es un mero cajón de recuerdos. La memoria a largo plazo. Bueno, la memoria a largo plazo permite almacenar la información de forma duradera y la podemos clasificar en memoria empírica y explícita. Bueno, la memoria empírica, también llamada procedimental, se almacena de manera inconsciente. La memoria explícita o declarativa está asociada a la conciencia o al menos a la percepción consciente. Incluye el conocimiento objetivo de las personas, los lugares y las cosas y lo que significa.